Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos al canal de nuevo. En esta ocasión vamos a avanzar un poquito más con Excel y vamos a ver cómo aplicar un formato condicional para que nos identifique rápidamente aquellas celdas contenidas en una hoja de Excel que contengan o bien una referencia a otra celda o una función o una fórmula, ¿vale? De manera que nos sea más fácil el uso de nuestra hoja de Excel, porque nosotros cuando trabajamos con nuestra hoja de Excel, normalmente tenemos unas celdas que son de introducción de datos y otras celdas que son el resultado de esos datos, ¿vale? Que pueden ser o bien celdas referenciadas o celdas con funciones o celdas con fórmulas. Bueno, pues lo que vamos a hacer es aplicar un formato condicional para que nos sea más fácil identificar esas celdas. Para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es crear una función. Vamos a crear una función, igual que cuando yo quiero hacer una suma, por ejemplo, escribo el símbolo igual, suma, y aquí automáticamente me salen todas las funciones que empiezan por suma. Yo puedo identificar o elegir cualquiera de ellas, por ejemplo, esta de aquí, abro paréntesis y le digo, pues mira, quiero sumar todo esto de aquí. Y me sale el resultado, pues nosotros vamos a hacer una función con código de Visual Basic. Muy sencillito, vais a ver que es muy sencillito, pero nos va a servir para identificar aquellas celdas que cumplen el requisito que os acabo de comentar. Bueno, como siempre os animo a que si os gustan los contenidos del canal, si os parecen interesantes, que os suscribáis al mismo y sobre todo que le deis a la campanita con objeto de que cuando suba nuevos contenidos os llegue una notificación y en el caso de que estéis interesados pues podáis visualizar el vídeo, ¿no? Bueno, pues vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer es irnos a la pestaña de programador Visual Basic, ¿vale? Vamos a seleccionar el libro que tenemos abierto, que en mi caso es este de aquí, Datos Video 74 copia. Le voy a dar al botón derecho y le voy a decir insertar un módulo, ¿vale? Y aquí, tal cual, lo que vamos a hacer es introducir el código que os voy a decir a continuación. Sería este código de aquí, el que tenéis que introducir, ¿vale? Una vez que le tengáis introducido, le decimos guardar, le decimos que queremos guardarlo como un libro con macros, por lo tanto le vamos a decir que no, y le vamos a dar aquí, le vamos a poner el nombre que queramos y le vamos a decir que queremos guardarlo como un libro de Excel habilitado para macros. Le decimos guardar y una vez que ya lo tenemos guardado, le decimos cerrar y nos volvemos a nuestro libro de Excel, ¿vale? De manera que yo ahora mismo, si me voy aquí, igual que antes he escrito la función suma, voy aquí y escribo la función is fórmula, esta es la función que acabamos de crear, ¿vale? Todas las funciones de Excel tienen una síntesis determinada, ¿vale? La síntesis es lo que tenemos que introducir entre paréntesis para que Excel pueda interpretar correctamente esa función, ¿no? Ese mandato que le estamos dando. Bueno, pues en este caso la función que acabamos de crear, lo que tenemos que introducir entre paréntesis es la referencia de una celda, por ejemplo, esta de aquí. Si el contenido de esa celda es una función, una fórmula, una referencia a otra celda, el resultado de esta función va a ser verdadero y si no va a escribir falso, ¿vale? Me ha puesto falso, ¿por qué? Porque el contenido de la celda B7 es un número, ¿vale? Si yo, por ejemplo, escribo esa misma función, la ejecuto para la celda D7, voy a venir aquí, is fórmula D7, me devuelve verdadero. ¿Por qué? Porque en este caso es una división, es una fórmula, ¿vale? Bueno, pues esta función que acabamos de crear, lo que vamos a hacer va a ser incorporarla a formato condicional para que la ejecute y nos identifique rápidamente aquellas celdas que contienen o una referencia o una fórmula o una función. Entonces, como siempre que queremos aplicar un formato condicional, lo que vamos a hacer es seleccionar todo el rango de celdas que queremos aplicar el formato condicional, que sería todo el contenido de esta tabla. Me voy a ir a inicio, formato condicional, nueva regla, y aquí voy a elegir la opción de utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar el formato. Y aquí voy a escribir mi función, ¿vale? Esta opción ya la he utilizado en algún vídeo anterior, os animo a que visualicéis alguno si queréis profundizar. Y en lo que consiste es en que yo voy a introducir aquí una fórmula y cuando sea verdadero va a ejecutar el formato que yo le diga. ¿Vale? Entonces, en este caso, yo lo que voy a decir es isFórmula, que es la función que acabamos de crear, abro paréntesis, voy a identificar la primera celda que está incluida en el rango de celdas al cual yo quiero aplicar mi formato condicional, que es A5, cierro paréntesis y le voy a decir el formato que yo quiero aplicar. El A5 sin símbolo del dólar, ¿vale? Formato
le voy a decir que quiero aplicar un formato, por ejemplo, con este fondo, perdón, el relleno lo quiero con este fondo y la fuente la quiero con un color, por ejemplo, azul y negrita. Aceptar y aceptar. Y aquí lo tenemos, ¿vale? Todas aquellas celdas que tienen el formato, aplicado el formato que le hemos indicado, significa que contienen o bien una referencia a una celda, una función, una fórmula. Si me sitúo en esta, es una referencia a otra celda, ¿vale? Presupuesto F9, la hoja presupuesto que la tengo aquí, F9, ¿vale? ¿Por qué? Porque todas las columnas de presupuesto se alimentan de esta pestaña de aquí, ¿vale? Luego tengo aquí esta otra columna, que es la división entre ventas y presupuesto. Tengo aquí los sumatorios de las columnas, ¿vale? Entonces, si yo cualquiera de estas celdas dejo de aplicar o una referencia, una función, una fórmula, lo convierto en un dato, por ejemplo, esta de aquí, me deja de aplicar el formato. Entonces, para aplicar esta macro, lo que podemos pensar es decir, bueno, pues en lugar de seleccionar directamente esta tabla, voy a seleccionar toda mi hoja, así tengo toda la hoja con este formato aplicado, este formato condicional, y a medida que vaya introduciendo datos o vaya introduciendo funciones, referencias o fórmulas, se me va a aplicar el formato que yo le digo. Pero eso la verdad es que puede sobrecargar mucho a Excel, ¿vale? Entonces lo ideal es, si utilizáis esta macro, aplicarlo, el formato condicional, a aquella zona de la hoja donde realmente queréis que aplique, ¿vale? Porque si no tendría que aplicarse esa macro en todas las celdas que contiene la hoja de Excel, ¿vale? Podría ralentizar bastante el sistema. Bueno, pues esto mismo lo podríamos hacer, por ejemplo, para esta hoja de aquí, ¿vale? Yo tengo aquí otra hoja en la que tengo información, tengo algunas celdas con datos y lo que quiero es identificarlas rápidamente, ¿no? Pues lo mismo, voy a venir aquí, selecciono el rango de celdas que quiero aplicar, me voy a inicio, formato condicional, nueva regla, una fórmula y aquí lo mismo, escribo is fórmula, selecciono la primera de las celdas a la cual lo quiero aplicar, sin símbolo del dólar, ¿vale? Porque si no va únicamente a tener en cuenta el contenido de la celda A5 para aplicar el formato a todo el rango que tenemos seleccionado y no queremos que haga eso. Relleno, vamos a poner un azul con una fuente negrita de color esta de aquí, aceptar, aceptar. Y aquí lo tenéis, ¿vale? Es decir, aquellas celdas que están marcadas significa que no contienen un dato, esta de aquí contiene un dato, esta contiene un dato, 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 esta contiene una referencia a otra celda, una división, 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 ¿vale? Bueno, pues nada más, espero que os haya resultado útil y por favor, si ha sido así, os agradecería que le dierais un like y espero veros por aquí próximamente. Muchas gracias y que tengáis buena tarde.